Desde que era niño, me dijeron que la pobreza es una condena. Lo entendí desde temprano, cuando las tardes se regresaron interminables porque no teníamos que comer y las noches se llenaban de frío, sin un techo que nos resguardara. Era como vivir en un infierno invisible pero real. Y aunque lo negaba con todas mis fuerzas, algo dentro de mí sabía que mi vida no cambiaría a menos que algo extraordinario ocurriera. Fue en ese momento de desesperación, cuando las sombras parecían más densas y el futuro más incierto, cuando tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La oferta apareció un día cualquiera. En realidad, no fue una aparición, sino una oportunidad disfrazada de casualidad. Llevaba días sin dormir, completamente agotado y con la mente nublada por el hambre. De repente, me encontré con él. No lo busqué, él me encontró. Me ofrecí lo que siempre había deseado: dinero, poder, riqueza. Todo lo que me había sido negado en la vida. A cambio, solo tendría que firmar un contrato. Un contrato que, al principio, parecía un sueño hecho realidad. La primera vez que vi al hombre, no era más que una sombra en el rincón de una calle vacía. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de todo, como si supiera quién era realmente. Me habló de lo que más deseaba: salir de la miseria, dejar atrás el sufrimiento, el hambre. Me dijo que el infierno no era un lugar lejano, sino un estado del alma, y que lo había vivido cada día de mi vida. Solo los que sufren tanto como tú comprenden lo que significa el verdadero dolor, dijo con voz suave pero llena de poder. Su propuesta no fue un sueño, fue una realidad al alcance de mi mano. Todo lo que debía hacer era aceptar su oferta. No me pedía nada más, al menos no en ese momento. Tomé el contrato que me ofreció. Era un pedazo de papel viejo, como si hubiera estado guardado durante siglos. Las letras, aunque borrosas, parecían moverse por sí solas, como si el propio contrato estuviera vivo. Me ofreció una firma, pero no fue una pluma lo que tomé, sino mi propia sangre. Solo un pacto hecho con lo más profundo de ti mismo tiene poder, dijo. Mi mano tembló mientras escribía mi nombre, y aunque sabía que era un error, no pude detenerme. La desesperación era más fuerte que mi razón, y en ese momento, todo lo que quería era escapar de la miseria. A partir de ese momento, mi vida cambió. No fue de inmediato, pero algo comenzó a transformarse. Primero, fue el dinero. Llegó rápido, más rápido de lo que pude imaginar. De la noche a la mañana, me vi rodeado de lujos, de cosas que nunca había tocado, que nunca había soñado. Sin embargo, había algo extraño en todo eso. Las riquezas no trajeron paz, sino un vacío que no podía llenar con nada. Cada vez que tocaba una moneda, un billete, sentía como si una sombra me observaba, como si el precio de todo aquello fuera más alto de lo que podía comprender. A lo lejos, oía una risa que se fundía con el viento, una risa que me helaba la sangre. Con el tiempo, las apariciones comenzaron. No eran simples ilusiones o pesadillas, eran más que eso. En cada rincón oscuro de mi casa, sentía que algo me acechaba. A veces, veía figuras oscuras al final del pasillo, que desaparecían antes de que pudiera mirarlas de cerca. Otras veces, sentía una presencia a mi lado mientras dormía, como si alguien estuviera esperando a que despertara. La ansiedad comenzó a invadirme, y lo peor de todo es que ya no podía escapar. Los lujos no me daban paz, solo una tortura silenciosa, un recordatorio constante de que algo muy malo se había desencadenado. Pasaron los días y las semanas, y mi mente comenzó a quebrarse. Los recuerdos de la pobreza, de la miseria que vivieron antes de hacer el pacto, parecieron desvanecerse, reemplazados por una oscuridad implacable. Me sentí atrapado en una jaula de lujo y riqueza, pero mi alma se estaba consumiendo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre, esa sombra que me había ofrecido el contrato. No podía escapar de él. Sabía que el precio de mi pacto estaba más allá de lo que podía imaginar. Nadie me había dicho que el diablo no solo daba lo que pedías, sino que siempre pedía algo a cambio,
algo que no podrías devolver nunca más. Pero no quería enfrentarme a esa verdad. Decidí ignorarla. Me sumergí en mi nuevo mundo, en mi nueva vida de riqueza, pensando que podría controlar todo lo que había comenzado. El hombre volvió a aparecer, pero esta vez no en forma física. Sus palabras llegaron en susurros, en sueños, en pensamientos que no eran míos. El infierno no está en lo que ves, sino en lo que eres, me dijo, y sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como una sentencia. Mi alma ya no me pertenece, y lo peor era que no sabía qué más podría perder. Las personas que me rodeaban comenzaron a cambiar. Mi familia, mis amigos, todos parecían percatarse de algo, aunque no sabían qué exactamente. Comenzaron a alejarse, como si presintieran que algo en mí ya no era humano. La riqueza no solo había corrompido mi alma, sino también mis relaciones. Mi vida, que antes había sido sencilla y llena de amor, se había transformado en un vacío. Mi existencia se llenó de un silencio insoportable, un silencio que se convirtió en una condena. Sabía que el precio de mi pacto no era solo la riqueza, sino la pérdida de todo lo que realmente importaba. No obstante, el hombre seguía acechando en las sombras, esperando. A veces me encontré en su presencia sin que él apareciera básicamente. Simplemente lo sentí, como un peso sobre mi pecho, una presión que no podía quitarme. La realidad y la pesadilla se fusionaron. Ya no sabía si estaba vivo o muerto, si todo lo que estaba experimentando era producto de mi mente rota o si realmente había caído en un infierno del que no podía escapar. Con el tiempo, comencé a notar que mi cuerpo también estaba cambiando. No era solo mi alma la que se desintegraba, sino que algo en mi exterior comenzaba a deformarse, de una manera que no podía explicar. Los espejos me devolvían una imagen extraña, como si mi rostro ya no fuera el mío, como si mi piel ya no me perteneciera. Aunque intentaba negar la verdad, algo en mis ojos reflejaba una oscuridad que no estaba allí antes. Mis manos temblaban, y a veces sentía una especie de ardor en mis venas, como si estuvieran ardiendo desde el interior. Me despertaba en medio de la noche con una sed insaciable, como si hubiera algo dentro de mí que nunca se saciaba. A medida que mi vida avanzaba en este nuevo camino, las apariciones se hicieron más intensas. Ya no eran sombras lejanas que desaparecían con la luz, sino presencias que se materializaban frente a mí, susurrando cosas incomprensibles. Sus voces no eran humanas, pero de alguna manera podía entender lo que decían. «Te has vendido», repetían una y otra vez, y cada palabra me cortaba como una cuchilla. Podía sentir que el precio por mi acuerdo estaba llegando, y no sabía si sería capaz de soportarlo. Las paredes de mi casa comenzaban a retumbar con ruidos extraños, como si algo o alguien estuviera moviéndose detrás de ellas. Cada rincón de mi hogar se había convertido en una prisión, y no había forma de escapar. El día que la pesadilla llegó a su punto máximo fue cuando encontré la marca en mi espalda. Estaba tomando una ducha, cuando de repente un dolor punzante recorrió mi columna vertebral. Al principio pensé que era un espasmo, pero cuando me miré al espejo, vi algo que nunca olvidaré, una marca, una especie de símbolo grabado en mi piel, como si alguien lo hubiera hecho con fuego. Era un diseño extraño, algo que no lograba comprender, pero al verlo supe que era la señal de que mi pacto estaba completo, que no había marchado atrás. La marca ardía, y el calor era insoportable, pero no podía quitármela. No podía hacer nada más que quedarme allí, observando mi propio castigo. A partir de ese momento, los días parecían desvanecerse rápidamente, como si el tiempo estuviera conspirando contra mí. Mis pensamientos ya no me pertenecen, y comencé a escuchar susurros en mi mente, como si el diablo mismo estuviera dentro de mí, guiando cada paso, controlando cada acción. A veces me encontraba hablando en voz alta, respondiendo a preguntas que nadie había hecho, y cuando me daba cuenta, estaba rodeado de gente que me miraba con una mezcla de miedo y preocupación. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, pero ellos también comenzaban a alejarse, uno por uno. La soledad me envolvía, y la desesperación me consumía. Cada noche,
el frío de la oscuridad parecía más pesado, y las sombras ya no se ocultaban solo en las esquinas. Se acercaban, me tocaban, y a veces podía sentirlas a mi lado mientras caminaba por la calle. A lo lejos, la risa del hombre seguía persiguiéndome. Ya no sabía si era un sueño o una realidad, si lo oía dentro de mi cabeza o si realmente estaba cerca. Pero en algún rincón de mi mente, entendí que el verdadero sufrimiento comenzaba ahora. El infierno no venía con fuego, con torturas físicas, ni con gritos. El infierno se filtraba lentamente dentro de ti, se arrastraba hasta tu alma y, al final, te consumía sin que ni siquiera te dieras cuenta. Cada pensamiento, cada acción que tomaba, estaba manchada por el pacto que había hecho. Ya no era una persona, ya no era el ser que había sido antes. Me había convertido en algo diferente, algo oscuro, algo que no podía reconocer. La gente empezó a murmurar a mis espaldas. Los rumores de mi riqueza y mi cambio de vida se esparcieron rápidamente, pero también lo hicieron las historias sobre mi comportamiento extraño, mi mirada perdida, mis conversaciones con personas que no existían. Mi familia me evitaba, mis amigos no sabían qué hacer, y en mis sueños la figura del hombre seguía visitándome. A veces me despertaba sudando, con el corazón palpitando rápido, sintiendo como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Me encontraba en lo que parecía un círculo vicioso, una espiral de desesperación y locura que no podía romper. Pero lo peor de todo era lo que sentía cuando estaba solo. En esos momentos de soledad, cuando la mente se calmaba, podía escuchar su voz. La voz del hombre, que ya no era un susurro lejano, sino una presencia constante en mi cabeza. Te has perdido, decía, has perdido tu alma, y ahora solo eres mío. Sus palabras me perseguían, y su presencia se hacía más fuerte, más palpable. Ya no necesitaba verlo para saber que estaba cerca. Sentía su influencia en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba. Ya no podía separar mis propios deseos de los suyos. Él me había tomado, y ya no podía escapar. La gente que se acercaba a mí también empezaba a cambiar. Ya no podía confiar en nadie. Los desconocidos parecían tener una mirada distinta, como si supieran lo que había hecho, como si también pudiera ver la marca en mi piel. Incluso aquellos que no me conocían, aquellos que me sonreían, parecían percatarse de mi oscuridad. Y en sus ojos veía el miedo, el mismo miedo que yo sentía. Ellos lo sabían, y yo lo sabía. Había entregado mi alma, y no había forma de recuperarla. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Ya no podía dormir sin sentir que algo me observaba. Las luces de la ciudad brillaban como si estuvieran a punto de apagarse, como si todo estuviera al borde de colapsar. Caminaba por la calle, pero el suelo no parecía real. Cada paso resonaba en mi cabeza como si estuviera caminando sobre algo frágil, algo que se rompería en cualquier momento. Y a cada paso, el hombre estaba allí, esperando. Yo no sabía cuándo, ni cómo, pero algo en mi interior me decía que el momento final se acercaba. Cada día era una batalla, una lucha silenciosa entre lo que había sido y lo que me había convertido. Pero en lo profundo de mi corazón, ya sabía que no había salida. El pacto había sido sellado, y ahora me pertenece. No me quedaba más que esperar el momento en que el infierno dejara de ser una idea abstracta y se convirtiera en mi única realidad. Las noches ya no eran lo que solían ser. Antes, la oscuridad era un descanso, un refugio del mundo cruel que había fuera. Pero ahora, la oscuridad me rodeaba con una presión palpable, una pesadez que me aplastaba el pecho cada vez que cerraba los ojos. Ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. Los límites entre lo real y lo imposible se desdibujaban, y la figura del hombre se apareció en mis sueños, ya a veces, cuando no esperaba, incluso en la vigilia. Su rostro era una mezcla de sombras, un contorno borroso, pero sus ojos, esos ojos, eran inconfundibles. Su mirada era profunda, llena de sabiduría y maldad a partes iguales.
Me observaba como si ya supiera todo lo que estaba por suceder, como si su tiempo fuera eterno y el mío se desvaneciera con cada respiración. Me encontré en situaciones cada vez más extrañas. Comencé a perder el sentido del tiempo y la sensación de que algo me arrastraba fuera de mí se volvía más fuerte cada día. Los relojes parecían detenerse y los días se deslizaban de una manera extraña. Algunas veces, cuando me encontraba en el borde del sueño, podía escuchar lo que me parecían voces susurrando en la distancia. Tú elegiste, decían, ya no puedes huir. Pero era peor aún, porque sabía que no había forma de escapar. El contrato estaba firmado y el precio debía pagarse, aunque no entendiera completamente qué más me quedaba por perder. Las luces de la ciudad, que antes me daban una sensación de vida y seguridad, ahora me resultaban insoportables. Cada destello de las farolas parecía una punzada en mis ojos, y cada paso por las calles estaba marcado por una sensación de observación constante, como si estuviera siendo seguido, acechado por algo que no podía ver, pero que podía sentir cerca, respirando en mi cuello. Cada rostro que cruzaba mi camino me parecía desconocido, aunque parecían familiares. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. A veces, podía escuchar sus pensamientos, como si sus mentes estuvieran abiertas para mí, y no era una sensación reconfortante. Oía gritos callados, susurros de horror, como si ellos también supieran algo que yo había ignorado, que ya no había vuelta atrás. En una ocasión, me encontré frente a un espejo, observando mi reflejo con una sensación de desconcierto. Ya no me reconocía. Mi rostro parecía haber sido alterado, distorsionado por algo más allá de lo físico. Vi mis ojos, y por un momento, juraría que no eran los míos. Estaban vacíos, opacos, y en sus profundidades se reflejaban las llamas del mismo infierno que había pactado al aceptar la oferta del hombre. Pero lo más perturbador fue lo que vi detrás de mí, en el reflejo. No era una sombra humana, ni una forma clara, pero estaba allí, moviéndose con una fluidez que no debería ser posible. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, pero antes de que pudiera girarme, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. ¿Era real? ¿O solo mi mente jugando trucos conmigo? Al principio, traté de hablar con alguien, de pedir ayuda, pero cada vez que intentaba contar lo que estaba viviendo, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Nadie me creía. Las personas a mi alrededor empezaron a verme como si fuera un loco. Decían que el dinero me había vuelto paranoico, que los lujos me habían cambiado, pero nadie lo entendía. Nadie entendía que lo que me estaba sucediendo no era producto de mi mente. Yo sabía lo que había hecho, lo que había firmado, y sabía que las consecuencias llegaban tarde o temprano. Sin embargo, había algo más, algo que no había anticipado. Mi vida ya no era solo mía. Había algo más que me controlaba, algo que no podía ver, pero que sí podía sentir. Cada vez que intentaba escapar de la locura, cada vez que intentaba aferrarme a lo que quedaba de mi humanidad, algo en mí me arrastraba de vuelta a la oscuridad. Una tarde, decidí salir de la ciudad. Pensé que si me alejaba, si me deshacía de todo lo que me ataba, tal vez podría encontrar algo de paz. Al principio, el viaje fue normal, pero conforme me adentraba en el paisaje desolado, algo en el aire empezó a cambiar. El viento parecía más denso, la atmósfera se cargaba con una presión insoportable, y pronto me encontré atrapado en un manto de niebla espesa que no me dejaba ver más allá de un par de metros. La sensación de estar perdido se hizo abrumadora, y pronto las figuras comenzaron a aparecer nuevamente. No eran humanas, pero se movían a mi alrededor, flotaban en la niebla como si fueran parte del aire. Cada paso que daba, las sombras se acercaban más, y sentía que me observaban con una intención que no podía comprender. En un momento, me detuve, respirando con dificultad, y en ese preciso instante, sentí su presencia. No era una figura física, pero podía sentirlo dentro de mí, en cada fibra de mi ser. No puedes huir, escuché su voz claramente en mi mente, como si fuera una verdad indiscutible. Eres mío ahora.
tu alma me pertenece. Su voz no estaba en mis oídos, sino dentro de mi cabeza, como si toda mi existencia hubiera sido consumida por él. Miré hacia la niebla, esperando ver alguna señal, alguna figura que me dijera que no estaba solo, pero todo estaba vacío. La niebla se espesaba, y me di cuenta de que no solo había huido de la ciudad, había huido de mi destino, pero el destino no podía ser eludido. Él ya estaba allí, esperándome. Cada noche, el diablo me visitaba en mis sueños, y en mis sueños me enseñaba más sobre el precio que había pagado. Me mostró imágenes de mi vida anterior, de la pobreza que me había llevado a hacer el pacto, y me decía que todo había sido parte del plan. Todo lo que hiciste, todo lo que eres, todo lo que perdiste, fue una ofrenda, susurraba en mis oídos mientras observaba las sombras moverse a su alrededor. Nada de esto es un accidente. Todo tiene su precio. La ironía de todo esto es que, aunque lo sabía, no podía detenerme. Estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento que no podía romper, y cuanto más luchaba por mantener mi humanidad, más me alejaba de ella. En esos momentos, en la quietud de la noche, a veces pensaba en la vida que había tenido antes de todo esto. Recuerdo esos días de hambre, esas noches frías bajo el techo de una casa que no nos pertenece. Recordaba mi familia, mi viejo hogar y la inocencia que había perdido al buscar una salida fácil. Pero esa vida ya no existía. Ya no era el mismo. La oscuridad me había recuperado y no había manera de volver atrás. Todo lo que quedaba era esperar a que el precio fuera completo y aceptar que nunca podría escapar de lo que había elegido. Pasaron las semanas y cada vez más me di cuenta de que no había lugar seguro. Había intentado consuelo en la distancia, en los viajes, pero el buscar el infierno no era algo que pudiera escapar con solo moverse de un lugar a otro. El hombre, esa figura oscura que se había convertido en una parte de mi vida, ya no era solo una presencia que me acechaba en mis sueños o en mis pensamientos. Había comenzado a manifestarse de manera más concreta, como si hubiera cruzado la frontera entre el mundo físico y el sobrenatural. Algunas noches, mientras caminaba por las calles vacías, sentía como si alguien me observase desde la distancia, y cuando me giraba, lo veía. Su figura era borrosa, etérea, pero su rostro estaba siempre allí, cada vez más claro, más cercano. Esos ojos, profundamente oscuros, no me dejaban descansar. Siempre me observaban con una calma aterradora, como si estuviera esperando algo. El miedo que me acompañaba era tan denso que casi podía tocarlo. Cada día, las voces en mi cabeza se regresaban más insistentemente aterradoras. Se entrelazaban con mis pensamientos y ya no podía discernir qué era real y qué no lo era. Estaba perdiendo el control. Recuerdo una mañana, al despertar, cuando miré al espejo y vi a alguien que no era yo. Mi rostro estaba demacrado, mis ojos hundidos, pero no solo eso. Había algo más en mi expresión. Algo extraño y maligno. Como si la desesperación, la rabia y el sufrimiento se hubieran tallado en cada línea de mi cara. Fue entonces cuando lo supe, ya no estaba solo. El hombre que había hecho el pacto conmigo ya no se limitaba a susurrarme. Había tomado forma, se había instalado dentro de mí, de una forma tan profunda que ni yo mismo podía distinguir dónde terminaba mi voluntad y comenzaba la suya. La gente me miraba con desconfianza, y eso solo aumentaba mi paranoia. Empecé a verlos a todos como si pudiera ver lo que yo ya no podía ocultar, que algo oscuro se había apoderado de mí. Nadie me hablaba de la misma forma. Ya no era el joven ansioso por mejorar su vida, ahora era el hombre consumido por algo más grande, por algo que no podía controlar. Nadie me lo decía, pero lo sentía. Sus rostros se torcían con una mezcla de temor y compasión, como si al mirarme estuvieran viendo el reflejo de su peor pesadilla. Y yo los veía también, pero ya no era el mismo. Todo en mí había cambiado. Mi sombra se alargaba de manera extraña, y en las esquinas, cuando nadie miraba, a veces parecía que se movía por su cuenta, como si tuviera vida propia.
La tensión se acumulaba con cada día que pasaba y empecé a notar que las sombras, antes apenas perceptibles, comenzaban a expandirse. No era solo una sensación de ser observado. Ahora podía ver las sombras arrastrándose a mi alrededor, como si me siguieran, como si tuvieran una voluntad propia. Cuando me encontraba solo, por las noches, en la quietud de mi casa, las luces parpadeaban de forma errática y escuchaba esos susurros, esa risa que ya no era solo una molestia. Era una risa que me hacía sentir que algo me observaba desde el abismo y que esa presencia se estaba acercando. La sensación de que el hombre estaba a mi lado, invisible pero presente, era constante. Sentía sus dedos fríos en mi piel, sentía su aliento en mi cuello, como si estuviera esperando el momento exacto para reclamar lo que me quedaba. Una noche, incapaz de soportar más esa presión, decidió ir a la iglesia. Pensé que la fe podría ofrecerme algo que me devolviera el control. Tal vez, pensaba, si me arrodillaba allí, si oraba con sinceridad, podría encontrar algo que me ayudara a liberarme. Al principio, la iglesia parecía tranquila, casi pacífica, pero pronto, algo cambió. La atmósfera comenzó a volverse densa, y aunque la luz de las velas titilaba suavemente, todo parecía volverse cada vez más opresivo. Cuando me arrodillé en el banco, cerrando los ojos para pedir perdón, sentí una presión en el pecho, como si algo intentara sofocarme. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir, y las sombras en el altar se alargaban, tomando forma, torciéndose, deformándose. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, esa presencia. El hombre estaba allí, no en cuerpo, pero sí en alma. No puedes esconderte, escuché susurrar, como si se filtrara a través de las mismas paredes. Nunca más. Desperté en medio de la noche, sudando, temblando. No sabía si había estado soñando o si aquello había sido real. Pero la sensación de que algo había tocado mi alma era demasiado fuerte para ignorarla. El hombre había vuelto a invadir mi mente y cada vez se hacía más difícil distinguir la realidad de la locura. Todo lo que había hecho en mi vida había sido un juego para él, una diversión. La vida que había conocido antes del pacto parecía cada vez más distante, como una historia que alguien me había contado, como un recuerdo ajeno. Y la vida que ahora vivía, marcada por sombras y murmullos, era la única realidad que conocía. Comencé a preguntarme si había alguna forma de volver a la normalidad. Si había algo, una salida, un camino de regreso. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se regresaba que esa salida no existía. El precio estaba pagado, y no importaba cuánto lo deseara, no había forma de retroceder. El hombre me había reclamado, y lo había hecho de manera tan profunda que ya no había forma de liberarme. Ya no era simplemente un hombre que había hecho un pacto con el diablo. Era una parte de su reino, una extensión de la oscuridad que me había tragado por completo. Al principio, traté de buscar consuelo en la gente que conoció, de contarles lo que me estaba pasando, pero nadie me creyó. A veces sentí que las personas me miraban como si fuera un espectro, como si algo en mí estuviera roto, incompleto. Mis ojos, mis manos, ya no eran las mismas. Cuando me miraban, lo veían, lo sentían, la marca que había dejado el pacto. Y con cada mirada, la sombra crecía. Cada vez que alguien me miraba, algo se desmoronaba dentro de mí. La gente huía de mí, y yo no los culpaba. La sombra que me había reclamado había tomado forma, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Finalmente, me di cuenta de que mi destino estaba sellado. Ya no quedaba nada de mí, de la persona que fui antes del pacto. Lo único que quedaba era el vacío, el peso de la condena, y la constante presencia del hombre que había entrado en mi vida, que había hecho que mi alma le perteneciera. Y mientras la oscuridad me envolvía, su voz se escuchaba en cada rincón, en cada susurro del viento, diciéndome lo mismo: ahora eres mío. La desesperación se había convertido en una constante. Cada día, cada hora, cada minuto que pasaba, sentía que la oscuridad me absorbía más y más, como un pozo sin fin que me devoraba lentamente. Mi cuerpo ya no me pertenece por completo.
A veces me despertaba en lugares que no recordaba haber visitado, con heridas que no sabía cómo había adquirido. Los reflejos de los espejos ya no eran los mismos. No me veía como antes. Era un hombre roto, un ser sin vida, sin alma. La sombra que había tomado residencia en mi interior se había expandido por completo, hasta ser lo único que quedaba. Los murmullos en mi cabeza ya no se callaban, eran voces, voces que no podía silenciar, voces que reían, voces que me condenaban. Una tarde, mientras caminaba por una calle solitaria, sentí el peso del aire más denso de lo normal. La gente a mi alrededor parecía moverse con rapidez, como si quisieran alejarse de algo que no podía ver. Pero yo sentí que algo me observaba. Cuando levanté la vista, lo vi, allí estaba él, parado frente a mí, una figura difusa, como una sombra en el borde de la realidad. Esta vez, no estaba en mi mente ni en mis sueños. Estaba frente a mí, mirándome con esos ojos vacíos, vacíos como los míos. No dijo nada, pero su presencia era tan intensa que la atmósfera misma parecía comprimirse, como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo retorcidos a su alrededor. «Has llegado al final de tu viaje», dijo su voz, suave pero penetrante, como si las palabras vinieran de dentro de mi propio ser. «Todo lo que querías, todo lo que pediste, ya es tuyo. ¿Lo sientes? El peso. El precio. Ahora es tuyo para siempre». Sus palabras se filtraban en mi mente como un veneno, cada sílaba apoderándose de mis pensamientos. Ya no podía recordar quién era antes de todo esto. No recordaba si alguna vez fui libre, si alguna vez sentí paz. Todo lo que conocía ahora era este vacío, esta constante sombra. Mi cuerpo comenzó a temblar, no por miedo, sino por una sensación de inevitabilidad. El hombre no era solo un ser, una figura. Era parte de mí, de mi ser. Me había dado lo que deseaba, pero al mismo tiempo, me había despojado de todo lo que me definía. Lo comprendí en ese momento. No estaba atrapado en un trato, en un pacto físico. Había sido absorbido por la oscuridad. No podía huir. No podía regresar. La oscuridad me había recuperado completamente y no quedaba nada de mí. Nada más que una carcasa vacía. Ya no hay marcha atrás, continuó, como si su voz fuera la única que podía llenar el vacío. Eres parte de mí ahora. Lo que llamabas vida era solo una ilusión. Este es tu destino y no hay escape. El infierno, el que pensaste que era algo lejano, ya estaba dentro de ti desde el principio. Solo tu alma podía liberarlo y ahora me pertenece. Miré hacia abajo, y fue en ese momento cuando vi mi propia mano, como comenzaba a desvanecerse en una sombra, como si estuviera siendo absorbida por algo oscuro y profundo. No podía hacer nada para evitarlo. La sombra se expandía, invadiendo cada rincón de mi ser, cada rincón de mi cuerpo, hasta que ya no fui más que un eco, un susurro perdido en el abismo. La gente a mi alrededor seguía con sus vidas, sin ver lo que sucedía. Nadie podía ver el precio que había pagado, el precio que había sellado en sangre, ni el peso que ahora llevaba sobre mis hombros. Nadie podía ver lo que se había apoderado de mí. Nadie podía ver la verdad. Mientras todo se desvanecía, algo dentro de mí, una chispa mínima de lo que alguna vez fui, intenté resistirse. Pero era inútil. No había nada que pudiera hacer. La oscuridad ya había comenzado a consumir todo lo que quedaba de mí, y lo único que podía escuchar era su risa. La risa del hombre que se había convertido en parte de mi alma, una risa que resonaba en cada rincón de mi ser, en cada pensamiento, como si se burlara de todo lo que había sido. Y, en la penumbra de esa última visión, comprendí que no había infierno en llamas, ni tormentas de sufrimiento. El infierno era el vacío, el constante peso de la oscuridad que se arrastraba lentamente, tomando todo lo que alguna vez fui. El infierno no era un lugar lejano. El infierno era dentro de mí, y ahora ya no había escapado. Así, mientras todo se apagaba, la última idea que cruzó mi mente fue la aceptación final. Ya no era un hombre.
ya no era nada. Solo un eco perdido en un mar de sombras, atrapado en un pacto con el diablo del cual no había forma de regresar. Y así, en la absoluta oscuridad, quedó para siempre,